Hoy hablaremos de la oración poderosa de Moisés. Si bien tenemos un capítulo completo en el libro Números del Antiguo Testamento, que se encuentra también, por supuesto, en la Torá de los judíos, antes de leer ese pasaje y de llegar a una conclusión y dejarles datos que les pueden ser de utilidad, me gustaría recordar un poco parte de la historia de este pueblo. Recordamos que este pueblo había estado 400 años viviendo como esclavo en Egipto, que gracias al liderazgo de Moisés logra salir de esa esclavitud y, siendo un pueblo un poco difícil, por no decir bastante difícil, Moisés tuvo la tarea de dirigirlos no un año, ni dos, ni 10, 40 años, porque él vivió los 40 años que estuvieron en el desierto para dirigir a este pueblo, que no fue fácil. Recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajó con las primeras tablas de la ley, el pueblo había creado un becerro de oro y había comenzado a adorarlo. Por supuesto, cuando Moisés baja, se encuentra con esa situación, se enfurece y termina rompiendo las tablas de la ley. Ya Dios le había dicho que era un pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo sumamente rebelde, que no acataba órdenes, que no sabía seguir normas, pero así todo con la intervención y el pedido de Moisés de que perdonara al pueblo, Dios da una segunda oportunidad. Llama a Moisés a que se presente nuevamente en el monte y allí le entrega por segunda vez las tablas de la ley. Por supuesto que Moisés baja con esas tablas, vuelve a convocar al pueblo y le transmite lo que Dios le había dicho. El pueblo decide que sí, que va a acatar todos los preceptos, las normas y las leyes que Dios le da a través de Moisés. Pensemos que recién ahí, estando en el desierto, es cuando Moisés recibe todas las ordenanzas, todos los estatutos, todos los preceptos y todas las leyes de cómo tiene que funcionar ese pueblo. Nosotros, a través de varios libros del Antiguo Testamento, tenemos el relato de todas las normas que cubren no solamente la vida religiosa, sino que también cubre la vida social, la vida familiar, la vida cívica, en fin, todos los aspectos de la vida estaban regulados por las órdenes que Dios había dado. Aquí tenemos una representación de lo que sería un campamento del pueblo hebreo con el tabernáculo en el centro. Por último, no menos importante, vamos a decir cuántas personas integraban ese pueblo. Recuerdan que Moisés había hecho un censo que Dios le había mandado a hacer y era un pueblo de más de 600.000 personas. Por supuesto, la tarea de Moisés fue grandiosa. Ahora vamos a ir directamente a leer el pasaje que nos trajo hasta aquí, sin olvidar que si bien ellos cumplían en lo que podían las órdenes de Dios, eran seres humanos que tenían fallas, cometían errores y pecaban. Y Dios, cuando pecaban contra él o contra sus hijos, él aplicaba las sanciones o los castigos que correspondieran. Bueno, ahora teniendo una idea más o menos de cómo estaba organizado ese pueblo, vamos a leer la situación que se dio en el libro de Números capítulo 2. Lo que sucede aquí se da entre Miriam, que es la hermana de Moisés, y también Aarón, que es el hermano de Moisés. Ahora hablemos un poquito de Miriam. Ella era también profetisa, como Aarón y Moisés, era una líder más del pueblo hebreo y también era partera. Había creado una serie de cantos y bailes para adorar al Señor, lo que nos muestra que era una mujer que sabía cómo debía comportarse de acuerdo a su relación con Dios, ¿verdad? Leemos entonces el capítulo 12 del libro Números. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Aquí tenemos otra virtud de Moisés, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Voy a aclarar algo aquí porque la mayoría de las Biblias dice que se había casado con una mujer etíope, pero en realidad era de una etnia, de un grupo étnico que se llamaban cusitas.
Continuamos leyendo en el capítulo 12. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueño. El siguiente pasaje es el que determina perfectamente la relación de Dios con Moisés. Dice así: no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? O sea que Dios, con el único profeta que hablaba cara a cara, era Moisés. Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor, diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Arduo el camino de Moisés. Pero más grande era su amor. Él clamó por la salud de su hermana y la frase fue: Elna refanalá. Sánala, Señor, sánala ahora. Esa misma oración la podemos decir para un hombre, para una mujer o para nosotros mismos. Cuando se trate de pedir por la salud de un hombre, diremos Elna refanaló. Cuando se trate de pedir por nuestra salud, diremos Elna refanalí. Es la oración más corta de la Biblia, pero la podemos repetir cuantas veces queramos.